Hola y bienvenidos al curso de terapia génica y aplicaciones clínicas. En esta clase vamos a ver de manera muy general y de manera introductoria algunos aspectos importantes que son necesarios de considerar en el momento de estudiar la terapia génica como tal. Inicialmente vamos a revisar las principales maneras de realizar o utilizar genes como agentes terapéuticos o cómo inhibirlos para establecerlos como una terapia. En principio, tenemos tres tipos de procesos que son importantes de conocer. El primero de ellos es la suplementación, que consiste en incorporar un gen de interés sin necesidad de integrarlo en el genoma. Un segundo método consiste en la corrección o la edición génica, que estaría determinada por la integración del gen de interés en la célula diana. Y por último tenemos la inhibición, que consiste en utilizar algunas moléculas o algunas enzimas que logren impedir la síntesis adecuada de alguna proteína que nos interese en la célula como tal. Para ilustrar esto, vamos a analizar la siguiente figura. Vamos a suponer que en la parte superior, en el proceso de suplementación, tenemos una proteína alterada o afuncional en una célula. Y por medio de este proceso, vamos a insertar un fragmento de ADN que codifica por la proteína funcional, la proteína correcta. Una vez que este elemento genético esté dentro de la célula, va a seguir con diferentes procesos, ya sea de transcripción, de traducción y demás, para convertirse posteriormente entonces en una proteína funcional y que podamos corregir el defecto que nos interesa en un individuo. Continuando con esta figura, podemos ver en la parte central el proceso de corrección o el proceso de edición génica, que de igual manera, al tener una proteína afuncional o una proteína alterada y utilizando diferentes herramientas como algunas enzimas de edición, TALEN, CRISPR, etcétera, podemos integrar el ADN de manera correcta y el ADN que nos interesa funcional dentro de la célula. Una vez que eso está integrado, pues obviamente también se producen los mecanismos de transcripción y traducción en una proteína funcional y correcta que nos va a servir para utilizarla como agente terapéutico. Y por último, vamos a tener la inhibición. La inhibición consiste en tener una proteína de igual manera alterada, una proteína sin una función adecuada, y por medio de diferentes elementos de inhibición génica, como por ejemplo algunos ARNs, algunas ribosimas y algunas enzimas específicas que más adelante vamos a estudiar, vamos a lograr inhibir la síntesis de esta proteína como tal. Pero aquí surge entonces una pregunta, y es, ¿cómo llegamos con este agente terapéutico hasta el sitio diana que nosotros queremos tratar en un individuo o en un tejido? Bien, para eso se pueden utilizar dos mecanismos principalmente. El uso de vectores no virales, es decir, algunas moléculas, algunas herramientas que no utilizan virus como vehículo o como vector, y este proceso se denomina transfección. Por otro lado, podemos utilizar también algunos virus como vectores y al utilizarlos, entonces estamos hablando de un proceso llamado transducción. Es importante diferenciar estos dos términos que nos definen estos dos procesos para poder hablar el idioma, digamos, que se utiliza en este tipo de terapias. Entonces, cuando utilicemos vectores no virales, transfección, y cuando utilizamos vectores virales, transducción en el proceso determinado. Pero también podemos entonces nosotros llegarle a diferentes tejidos o a diferentes órganos desde el punto de vista de la vía de administración por diferentes caminos, ¿verdad? Por diferentes rutas. La primera sería entonces la vía de administración in vivo, que es una vía que va directamente al individuo, y posteriormente tenemos también la vía ex vivo, que es una vía que involucra la pre-recolección de algunos elementos celulares
alguna modificación genética en el laboratorio y una posterior infusión al paciente como elemento terapéutico. Vamos a ilustrar esto con esta figura. Entonces ven ustedes que la terapia génica in vivo, si utilizamos por ejemplo un vector viral, podemos infundir directamente el vector que lleva el gen que nosotros queremos amplificar o que nosotros queremos traducir al final en una proteína en un individuo como tal. Y también tenemos la edición génica ex vivo, que como les comentaba, se extraen algunas células de los pacientes, algunas líneas celulares, por ejemplo, linfocitos T, linfocitos NK, macrófagos y demás. Se realiza en el laboratorio in vitro una modificación, una edición génica, una suplementación, una inhibición, y posteriormente, como es el ejemplo que vemos acá de los CAR T cells, pueden expresar ellos en su membrana, entonces una proteína capaz de unirse a antígenos tumorales. Y esto, una vez que se amplifica en el laboratorio por medio de cultivo celular, puede ser reinfundido en el paciente como un tratamiento. Es importante aquí destacar que por lo general la terapia génica in vivo es una terapia génica más involucrada o más ligada a la industria farmacéutica como tal, porque por lo general estos vectores virales ya vienen en preparados a ciertas concentraciones y es únicamente cuestión de comprar un frasco con el virus que contenga el gen de interés y esto puede ser administrado directamente al paciente sin necesidad de hacer algún proceso en el laboratorio in vitro para poder producirlo. Ahora, la inmunoterapia que utiliza terapia génica ex vivo, pues obviamente sí involucra un mayor trabajo de parte de, en este caso, nosotros como microbiólogos y de esa manera poder establecer, digamos, una adecuada extracción celular, una adecuada transducción o transfección de las células y posteriormente condiciones adecuadas para poder reinfundir esas células al paciente. Entonces, en esta parte es donde nosotros nos vamos a centrar y creo que es donde estamos más involucrados nosotros en nuestra profesión. Bien, una vez que logramos llegar al tejido diana por medio de algún vehículo, ya sabemos si es in vivo, ya sabemos si es ex vivo, tenemos también que evaluar tanto la expresión de nuestro gen que se esté expresando adecuadamente, pero también tenemos que evaluar muchas veces el efecto terapéutico de ese gen que nosotros estamos insertando para evaluar la localización de nuestro vector, para evaluar la expresión de ese vector, podemos utilizar diferentes metodologías. Y para evaluar el efecto terapéutico, pues obviamente también entra mucho en juego la parte clínica, ¿verdad? Y la parte de los métodos diagnósticos clínicos que nos permitan visualizar que realmente lo que estamos intentando tratar está siendo bien tolerado, que está siendo adecuadamente, digamos, corregido en el paciente una vez que lo administramos. Entonces, bajo esta línea vamos a tener diferentes métodos, como les decía. El primero es el método de fluorescencia, que consiste en codificar dentro del vector un gen que codifica para una molécula fluorescente. Entonces, una vez que el vector llega al sitio Diana y se comienza a hacer la transcripción y la traducción, pues también entonces ese gen va a sufrir estas mismas condiciones y va a lograr, digamos, expresarse esa molécula fluorescente y nosotros podríamos medirla en el laboratorio y nos daría una señal de, por supuesto, de que el vector se está expresando adecuadamente. Es como un gen accesorio, ¿verdad? Que nos permite visualizar eso. En esta parte no voy a entrar en mucho detalle de los principios y demás, porque eso lo tenemos en un folleto escrito que se les ha facilitado en el curso. También tenemos algunos métodos enzimáticos, como el uso de beta-galactosidasa bacteriana, ¿verdad? Que es también un gen que se codifica con un vector y ese gen se expresa. Esta enzima, evidentemente, una vez que ya está expresada, puede utilizar diferentes sustratos y modificarlos y podemos medir nosotros también por medio de algunas imágenes este comportamiento.
para evaluar la expresión probablemente. También tenemos lo que son las imágenes por bioluminiscencia, que consiste en la inserción también de un gen que codifica por una enzima que también tiene una actividad sobre un sustrato y una vez que ese sustrato es modificado, logra emitir alguna bioluminiscencia, entonces también se puede cuantificar. Muy utilizado este en modelos in vivo, en animales de laboratorio, porque se puede meter el animal completo en una cámara, se puede visualizar, digamos, la localización del vector y la expresión, como ustedes lo pueden ver en el folleto, un poco también más ilustrado con alguna imagen. Y por último tenemos la tomografía de emisión de positrones. Esto es un vector que contiene un isótopo y ese isótopo emite positrones y esos positrones también se pueden cuantificar en la terapia génica. Esto también puede utilizarse como seguimiento de el buen funcionamiento de una terapia. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo por esta clase. Esperamos verlos en la próxima.